Hola amigos, bienvenidos a Protestantes Madrileños, 5 siglos de historia, un programa presentado por el Consejo Evangélico de Madrid. Les habla Manuel Cerezo y estamos trayendo esta serie de programas basados en el libro con el mismo título de nuestro querido y admirado Gabino Fernández, que nos dejó en el 2022, pero que su legado sigue con nosotros. Para ello, como siempre, tenemos con nosotros a José de Segovia. Hola José, ¿cómo estás? Encantado una vez más. Bueno, José, como ustedes sabrán, él es historiador, él es periodista, él es escritor y además pastor evangélico. Y él obviamente conoce de nuestra historia muchísimo y él quiere compartirnos con nosotros hoy. El tema que tiene que ver con este programa es sobre las iglesias evangélicas o protestantes aquí en Madrid. Y para ello vamos a hablar de la primera iglesia protestante. José, ¿cuál fue la primera iglesia protestante en Madrid en este siglo XIX? Pues la que estamos viendo en el grabado, que se ha conservado de una forma maravillosa en una colección municipal del archivo de la colección de Nicolás Casariego, es realmente registrado lo que fue la escena en la plazuela Santa Catalina de los Donados, cuando en enero del año 69 la prensa se hace eco de la primera capilla evangélica. Lo que ocurre es que en 1868 viene por primera vez en un periodo corto que hay de entrada del liberalismo en España, se produce en ese fenómeno la llegada de algunos de los que estaban en el exilio, que habían llegado a la fe evangélica y habían tenido que salir del país. Estaba entonces un agente de la sociedad bíblica, que era Monsieur Curie, y él recibe a Armstrong y a Antonio Carrasco, que vienen de Suiza. Carrasco era un malagueño que había sido perseguido juntamente con toda la comunidad que se había formado con la literatura que venía de Gibraltar, ¿no? Y el estudio de la Biblia. Y un seminarista lleva una copia de esa escritura al seminario y entonces, de una operación relámpago, detienen a todo el grupo que se reunía en esa casa en Málaga, pero un pobre hombre que llevaba el mismo nombre que Antonio Carrasco le detienen en el lugar de él. Y él aprovecha para salir y se marcha a Suiza. Y en Suiza llega a estudiar incluso en la Academia Evangélica que había salido del avivamiento, que se había producido. Después de la reforma de Calvino había entrado en un escolasticismo, el protestantismo, y había perdido el espíritu. Entonces surge un avivamiento en el 19 y Carrasco se convierte en heredero de todo ello. Era un gran predicador evangélico y él viene con Armstrong acá. Vuelve también Trigo y Ruet, que estaba en Argelia, exiliado, que había sido condenado incluso a pena de muerte en Cataluña, después de haber conocido el Evangelio, siendo un cantante de ópera en Italia, escucha en una capilla a valdenses cantar himnos, entra y se convierte con la predicación de un valdense italiano. Y él, con toda su ingenuidad, vuelve a Cataluña creyendo que puede predicar allí, al aire libre, le toman preso y piden que sea ejecutado. Hacen que finalmente vaya al exilio, conmutando la pena. Y entonces este pequeño grupo se reúne primero en la fonda donde estaban Armstrong, Carrasco, que estaba en la calle Jacome Trezo, prácticamente donde está la Plaza de Santo Domingo. Tienen el primer culto, lo hacen en esa fonda, que era de un inglés y lo había dejado para hacerlo. Luego en el casino artístico tienen algunos cultos también y habría como 35 personas más o menos en el primer culto que se hizo, pero va aumentando cada vez más, ¿no? Hasta el punto de que ya se dan cuenta que tienen que conseguir un local. Van al alcalde de Madrid, que era Rivera, y él dice que no tiene terrenos para darles en ese momento, pero les da el permiso para que en la plazuela Santa Catalina de los Donados, donde está ahora lo que fue el Real Cinema, cine de ópera, ¿no? Que ahora funciona como teatro y ha tenido diferentes destinos, en la parte de atrás estaba realmente el número 2 de la plazuela. Ellos en enero del año 69 hacen el primer culto, hay como 300 personas, todo un impacto tremendo. Predica Ruet por la mañana y anuncian que Carrasco predica por la tarde, pero sale el rumor por todo Madrid de que van a matarlo. Entonces, cuando ven que es un rumor fundado, porque ha habido este incidente en la Sociedad Bíblica, que tenían esa sombrerería de la calle de San Jerónimo, alguien que había sido tiroteado, ¿no? Pensando que era el protestante,
manda una protección el alcalde para llevarle desde la fonda donde estaban a la capilla, pensando que le van a matar en cualquier momento. En esa tensión es que surge la primera iglesia protestante en Madrid, realmente, en una tensión que estaban al borde mismo entre la vida y la muerte, ¿no? Pero en 1868, con la famosa Primera República, la gloriosa y todo esto, ¿cómo se consigue? ¿Qué había pasado? ¿Estábamos en tiempos ya de libertad? ¿Qué tiempos eran aquellos? Había realmente un gran hambre de libertades, ¿no? Que había llevado un incidente, además, en aquel momento que había producido tumultos en las calles, ¿no? Entonces era un momento realmente muy álgido de actividad política, que aprovechan, digamos, para abrir esta capilla protestante y que provoca mucha curiosidad, ¿no? La gente le atraía al protestantismo, pues básicamente que no era lo tradicional, que no era lo conservador. Entonces, como había una hambre de nuevas ideas, de expectativas, es que la gente entraba. Como se ve en este mismo grabado, la gente está de pie alrededor. Muchos incluso daban la vuelta y salían, ¿no? Como quien daba un recorrido para ver cómo era. Ruet era un hombre mayor y era un predicador que venía del mundo de la ópera, era muy pomposo, hoy en día nos parecería excesivamente teatral, ¿no?, su forma de predicar, pero era muy popular, claro, a mucha gente le gustaba ese estilo. Carrasco era mucho más evangélico, mucho más directo con el mensaje, un hombre mucho con más preparación, ¿no? Y él realmente tiene visitas a varias ciudades, ¿no?, donde empiezan los ateneos a tener como reuniones de presentación del Evangelio masivamente. Y la idea que tenían era que Cabrera, que había venido de Gibraltar, que había sido un escolapio convertido también allí, en el refugiado allá, se quedara en Madrid con Ruet, ¿no? Y la idea era que Carrasco visitara diferentes ciudades predicando así en los ateneos y en lugares liberales. Pero Cabrera se quiere ir a Sevilla y entonces finalmente se quedan Ruet y Carrasco juntos en esa primera iglesia de Madrid. Lo triste fue, claro, que hubo en ese momento una asamblea de la Alianza Evangélica en Nueva York, en la cual viaja Carrasco con Fliedner, que estaba comenzando la obra de la educación, ¿no? Y estaba también haciendo los cultos y predicando, que había venido de estudiante, habiendo acabado sus estudios de teología. Y entonces Fliedner se queda con algunos amigos en Estados Unidos, mientras que Carrasco viene en un barco que se llama el Ville du Havre, que fue uno de los más famosos naufragios, juntamente con el Titanic, que hubo en el siglo XIX. Y entonces él fue de las muchas víctimas que hubo en el naufragio cuando era tan joven, ¿no? Y la tumba de Ruet está todavía en el cementerio civil, pero la de Carrasco estaba bajo el agua, los restos donde quedó. Bueno, José, has mencionado la muerte de Carrasco, uno de los líderes de esta iglesia de la que nos estabas hablando, esta muerte trágica también en una, como has dicho, en un barco en medio del mar, ¿no? Entonces, un naufragio. ¿Qué ocurre después de que este gran líder de esta iglesia pues desaparece? Pues el misterio de la providencia de Dios fue que nos priváramos del predicador, pero la obra continuaba, ¿no? Realmente la palabra se estaba extendiendo, y en la plazuela de Limón, que ya hoy no existe, fue una de las que desapareció en las obras que se transforma la Sol, ¿no?, y se hace la plaza, hacen una siguiente capilla, y están también en Madera Baja. Madera Baja es hoy como un edificio público, pero fue un teatro donde realmente ellos encuentran refugio, porque el alcalde estaba intentando ayudarles, pero no encontraban el lugar donde hacerlo. En ese teatro se produce un incidente muy grave en contra de la monarquía y del gobierno, y entonces le quitan el derecho al teatro a asistir y meten a los protestantes en el lugar del teatro, ¿no? Y entonces allí llegan incluso a establecer un incipiente colegio también en Madera Baja, que es una de las calles que sale ya casi hacia la Gran Vía del Pez, ¿no?, de la calle del Pez. Y realmente estas capillas duran muy pocos meses, ¿no? Es curioso cómo ha quedado registro incluso en las novelas de Galdós, ¿no?
Galdós es curioso que cuando uno de sus libros habla de los presbiterianos de madera baja, habla de la denominación incluso que tiene cada protestante. La razón es que él, cuando estaba en Santander, conoce a un misionero protestante, conoce a su hija y se enamora de una hija suya, ¿no? Entonces él tenía siempre el deseo de haberse casado con la hija de un protestante. Pero su padre dijo que con un católico no se casaba de ninguna forma, ¿no? Y entonces mantuvieron correspondencia, cada uno se casó respectivamente, pero claro, se ve que en la correspondencia ella le explicaba mucho de lo que eran los evangélicos, las diferencias entre ellos, y de ahí viene el misterio de por qué Galdós sabe tanto de los protestantes, porque claro, él no fue protestante ni asistía, se entiende, a capillas. Incluso una novela que dejó escondida, que no se publicó, Rosalía, que luego la recuperan académicos, en esta novela aparece la figura del misionero protestante y de la hija suya, que claro, todos los que le conocieran sabían que estaba hablando de la experiencia de su propia vida. Así que tuvieron un gran impacto en el Madrid popular. Aparece en Fortunata y Jacinta, incluso las capillas protestantes, o sea, realmente tuvo una influencia muy grande. Explícanos eso de Fortunata y Jacinta en las capillas protestantes. Sí, aparece incluso una referencia, ¿no?, a la capilla protestante en Fortunata y Jacinta, que es la gran obra de aquella época de Madrid, que sabemos la casa que está en torno a la Plaza Mayor, ¿no?, donde vive el personaje de Jacinta, pero menciona incluso la capilla con la calle y todo esto, ¿no?, que probablemente puede que asistiera a él alguna vez allí, ¿no? Lo cierto es que la gente sabía, como dice Delibes en 5 horas con Mario, ¿no?, el personaje de esta mujer católica muy fanática, ¿no?, sabía perfectamente quiénes eran los protestantes, dónde estaba su capilla, pero nunca entraría por la puerta de una de ellas, ¿no? Sí. Esto era la impresión de muchos madrileños, sabían perfectamente quiénes eran, dónde estaban, pero no se atrevían a entrar, ¿no? Bueno, pues gracias, José. Con esto terminamos este episodio. Amigos, nos vemos en el siguiente episodio y no se lo pierdan porque va a estar muy bien, muy bien. Muchas gracias.